renacida en los años 70. Esta vez elegí casarme con el carnicero que mi madre me presentó, rechazando al amigo de la infancia de al lado que es maestro. Esta vez, no perdí la oportunidad de trabajar en la fábrica textil. No fui cargada por una suegra paralizada, ni quedé atrapada en casa trabajando toda mi vida. No seré regañada por mi esposo por gastar 20 centavos extras en las compras o por comprar un par de naranjas agrias. Solo sabes despilfarrar dinero todo el día. Tampoco los niños se quejarán por querer tomarme unos días libres. ¿Quién cuidará de los niños si tú te vas? En esta vida, pasé de ser una simple trabajadora textil a directora de taller, y luego a la primera directora de fábrica en la historia de la planta. Ya no soy solo la esposa de alguien o la madre de alguien, soy yo misma de nuevo. En esta vida, tengo una carrera exitosa y una familia feliz. Me he convertido en el lunar de cinabrio en el corazón de mi amigo de la infancia. Capítulo 1. Abrí los ojos y vi las cortinas de flores verdes que el viento levantaba, y me quedé paralizada, sujetando mi pecho. El dolor agudo desapareció, y mi corazón latía en mi pecho con una vitalidad que no había sentido en mucho tiempo. ¿Dónde estoy? Antes de sumergirme en la oscuridad, recuerdo que estaba en casa limpiando el suelo con un trapo porque mi esposo Luis insistía en que fregar no era suficientemente limpio y tenía que pasar un trapo después. Me levanté y miré a mi alrededor. Esta era mi casa, pero de mis días de secundaria. Extendí mis manos. Eran pálidas, delicadas, con dedos esbeltos y palmas rosadas, sin los callos gruesos formados por años de trabajo duro. Todavía no habían sufrido por lavar ropa con agua fría durante años o por estar sumergidas en diversos agentes de limpieza y llenarse de grietas. Las 10 uñas, en forma de concha, estaban pintadas con esmalte de uñas rojo brillante, un regalo especial de cumpleaños número 18 enviado por mi tía de Shanghái. Tomando el espejo del tocador, reflejaba un rostro familiar pero extraño, una cara en forma de manzana. Había renacido en mi cumpleaños número 18. Pensando esto, no había tiempo para recordar. Salté de la cama. Me cambié rápidamente. Me até una cola de caballo al azar y pedaleé rápidamente hacia la fábrica textil de la brigada en la vieja bicicleta de mi padre. Hoy era el día para registrarse en la lista de la fábrica. En mi vida anterior, porque llegué un paso tarde, mi amor de la infancia Luis le dio mi lugar en la fábrica a Amelia, la belleza de clase de mi grado. Capítulo 2. Cuando llegué a la fábrica textil, la entrada ya estaba bulliciosa y llena de gente. Después de luchar para hacer cola y llegar a la ventanilla, me dijeron que mi lugar ya había sido dado a otra persona. ¡Boom! Fue como si me golpearan en la cabeza con un palo. Me empujaron hacia afuera antes de que pudiera reaccionar. Recobrando mis sentidos, me apresuré a explicar al personal de la ventanilla que no había acordado dar mi lugar a otra persona, y debían haber cometido un error. Pero la persona solo dijo impacientemente, ya está registrado. No se puede cambiar. Si continúas haciendo problemas, llamaré a seguridad para que te lleven. Vete. No molestes aquí. Siguiente. Caminando bajo el sol abrasador, me sentía completamente fría por dentro. Podría ser que incluso si vivo de nuevo, no puedo escapar de la sombra de mi vida anterior. No podía aceptarlo. Tenía que confrontar a ese sinvergüenza Luis. Diana, ¿qué te pasa? Una sombra cubrió mi cabeza. Al mirar hacia arriba, era Víctor, el carnicero que mi madre me había presentado. Pasé por su lado, acelerando mis pasos para irme, aunque no pudiera trabajar en la fábrica. Yo, Diana, no repetiría el destino de mi vida pasada. Nunca me casaría en esta vida. Oye, Diana, ¿por qué tienes tanta prisa? Espérame. Mirando a Víctor bloqueando mi camino, cubrí levemente mi nariz y dije impaciente, habla rápido si tienes algo que decir. No bloquees el camino. Víctor sonrió ingenuamente. Escuché de tu tía que trabajarías aquí después de graduarte, así que adiviné que podrías venir hoy y vine a verte. Al oír esto, sentí un nudo en la nariz, y mis ojos no pudieron evitar enrojecerse. Oliver, mi compañero de clase, se acercó y le dio una palmada en el hombro a Víctor, levantando una ceja. Víctor, no sabías, ¿verdad? Diana le dio su lugar a Amelia. TSK. Un trabajo tan bueno y simplemente lo cedió. Qué generosa. ¿Qué? Estás hablando tonterías. No se lo di a ella. Las voces de Víctor y la mía se elevaron al mismo tiempo, viendo mis ojos hinchados. Las cejas de Víctor se fruncieron profundamente. Diana, si no le diste tu lugar a Amelia, entonces, ¿por qué? Oliver se acercó con una sonrisa burlona. Diana, ¿no siempre haces lo que Luis te dice? Él te dice que des el lugar, y tú simplemente lo obedeces, ¿verdad? Lo miré fijamente con los ojos llorosos. ¿Qué es Luis para mí como para decidir por mí? Víctor agarró mi brazo y comenzó a tirar de mí hacia la entrada de la fábrica. Vamos a resolver esto. Suéltame. ¿Crees que puedes resolver todo a la fuerza?
pero su agarre era como un tornillo de banco, y por más que luchaba, no podía liberarme, atrayendo aún más espectadores. Parecía que Víctor quería este tipo de atención. Viendo que todos miraban hacia aquí, tomó el megáfono que usualmente usaba para vender carne y gritó fuerte: en la fábrica Testilon hay gente abusando de su poder, mezclando lo público con lo privado. Este registro es sospechoso, colocando gente arbitrariamente en los lugares, contra las enseñanzas del presidente Mao. Con estas palabras, la multitud a nuestro alrededor estalló. De hecho, algunas personas no habían conseguido un lugar anteriormente y habían venido hoy esperando una oportunidad. Al oír que podría haber trampas en el proceso de contratación, inmediatamente rodearon la oficina de registro, exigiendo que el gerente de la fábrica saliera y explicara. Capítulo 3. Viendo que las cosas se salían de control, el personal de registro se apresuró a buscar al director responsable de esta contratación. Cuando Luis, que había acudido apresuradamente tras oír las noticias, me vio con Víctor, una sombra de desagrado cruzó su rostro, y exigió: Diana, ¿por qué estás con él? Ver a Luis solo alimentó mi ira, acumulada por las injusticias de mis vidas pasada y presente. Avancé y le di una bofetada. ¿Quién te dio el derecho de regalar mi lugar? Inesperadamente audaz, dejé a Luis atónito, y mientras aún estaba aturdido, le di otra bofetada en la otra mejilla. No tienes ninguna relación conmigo. Sin embargo, conspiras con el director de contratación para beneficio personal, robando mi lugar. Voy a denunciarte en tu escuela. Al oír mi amenaza de denunciarlo, Luis se alarmó, ignorando la humillación de las bofetadas. Se apresuró a intentar explicarse. Diana, escúchame, no es lo que piensas. Ver su cara me hizo querer abofetearlo otra vez, pero Amelia de repente se interpuso entre nosotros y recibió el golpe que era para Luis. Su mejilla pálida se hinchó visiblemente. Amelia, el director, llamado por alguien, se apresuró al ver esto. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué están golpeando a alguien? ¿Dónde está la seguridad? Víctor intervino, protegiéndome detrás de él. ¿Qué haces? ¿Quieres arrestar a alguien sin aclarar el asunto del abuso de poder para robar lugares por interés personal? Esta acusación era demasiado seria para que el director la ignorara, siendo un pariente lejano de Amelia. Si el asunto escalaba, incluso podría perder su trabajo. El director se volvió hacia Luis, claramente molesto. Explica qué está pasando aquí. ¿No dijiste que todo era voluntario? Luis se apresuró a congraciarse. Tío, no hay problema. Todo es un malentendido. ¿Qué malentendido? Avancé y empujé a Luis, quien no estaba preparado y tropezó. Director, nunca accedí a renunciar a mi lugar. Y aunque lo hubiera hecho, no puedes simplemente dar mi lugar a otra persona, ¿verdad? Al oír esto, las personas alrededor inmediatamente comenzaron a alborotar. Exactamente. Dijeron durante la contratación en la escuela que sería basado en las calificaciones. Si alguien no viene, debería pasar al siguiente en la lista. Correcto. Si no nos dan una explicación esta vez, vamos a presentar una queja. Finalmente, bajo la presión de la multitud, el director no solo me devolvió mi lugar sino que también hizo que publicaran las clasificaciones iniciales de reclutamiento en la puerta principal. Si alguien renunciaba a su lugar, la siguiente persona en la lista lo tomaría automáticamente. Capítulo 4. Para agradecer a Víctor por ayudarme a recuperar mi lugar, mi madre preparó especialmente una gran cena en casa como gesto de gratitud. Ya había decidido no casarme en esta vida, y en el camino para invitarlo, compartí mis pensamientos con Víctor. Realmente agradezco lo que hiciste el otro día, y te debo una por eso, pero no tengo planes de casarme pronto, así que puedes abandonar esa idea. Viendo mi determinación, Víctor se rió. ¿Parezco el tipo que busca favores a cambio? Vamos, no he comido bien al mediodía, y estoy muriendo de hambre. Riendo, entró en nuestro patio, justo cuando iba a seguirlo. Luis, el vecino de al lado, me detuvo. Diana, ¿aún estás enojada conmigo? Me equivoqué ese día. No debí actuar sin consultarte primero. Al ver la sonrisa insincera de Luis, tenía ganas de desgarrar su rostro. Abrí la puerta para bloquearlo y luego la cerré con fuerza. Creo que tienes un problema de pensamiento. Solo somos vecinos, y no necesito consultarte sobre nada. Por favor, no hables conmigo en un tono que pueda ser malinterpretado en el futuro, o denunciaré acoso en tu escuela. Diana, le grité al perro en casa, ¿ves a este hombre en la puerta? Recuerda su olor. Si se atreve a entrar en mi patio, muérdelo hasta matarlo. Dicho esto, entré en la casa sin mirar atrás. Capítulo 5. En mi vida anterior, cuando descubrí que mi lugar había sido tomado, mis padres y mi hermano pensaron en armar un escándalo en la fábrica, pero yo me dejé convencer por las dulces palabras de Luis y les rogué que no lo hicieran.
El director de la fábrica tenía un hijo que era el director de disciplina en nuestra escuela secundaria local, y Amelia resultó ser una pariente lejana del director. Amelia no pudo entrar a la fábrica textil porque le faltaban algunos puntos en sus calificaciones, así que su madre pidió al director que encontrara una solución. Luis, que nunca había conseguido un puesto formal debido a razones políticas, planeó usar mi lugar en la fábrica como un favor para asegurar su propia posición. En ese momento, Luis me abrazó, hablando con una ternura que nunca antes había mostrado. El trabajo en la fábrica textil es agotador y paga poco. Si terminas sin trabajo, yo te mantendré toda la vida. De hecho, como él dijo, después de perder la oportunidad en la fábrica, nunca volví a trabajar. Menos de 6 meses después de casarme con él, su madre viuda, mi suegra, se cayó y quedó paralizada. Ella había criado a su hijo sola y tenía un temperamento peculiar, pensando que yo estaba casándome por encima de mi posición con Luis. Además, mi relación con mi familia se deterioró debido a mi matrimonio con Luis, convirtiéndome en la burla de la comunidad. Desde el día que entré en su casa, ella encontraba defectos en todo lo que hacía, y su temperamento solo empeoró después de quedar paralizada. Cuando Luis no estaba en casa durante el día, ella deliberadamente tiraba todo lo que podía alcanzar al suelo. Luego me miraba recogerlo mientras me maldecía con palabras venenosas. No solo eso, sino que también ensuciaba intencionalmente la cama, y cuando yo iba a limpiar, ella aprovechaba para embadurnarme de excremento y humillarme. Me miraba con veneno. Todo es por culpa tuya, estrella de mal agüero. Si no fuera por ti que te casaste en esta familia, ¿cómo podría haber terminado así? Todo es tu culpa. Me quejé con Luis a sus espaldas. Al principio, me consolaba pacientemente. La mamá está molesta porque está enferma. Mejorará después de un tiempo. Eres tan comprensiva. Hasta un corazón de piedra se ablandaría contigo. Pero más tarde, incluso esas palabras consoladoras cesaron. Estás en casa todo el día sin hacer nada más, y ni siquiera puedes cuidar bien a una anciana. No sé con qué te ocupas todo el día. Solo sabes quejarte. ¿Sabes lo cansado que estoy de trabajar todo el día? Lo hago todo por esta familia. Debido a la indulgencia de Luis, la actitud de mi suegra hacia mí empeoró. Eventualmente, porque siempre resistía cuando intentaba moverla o limpiarla, desarrolló úlceras por presión. Luis me abofeteó indiscriminadamente por eso. Más tarde, se arrodilló ante mí pidiendo perdón, diciendo que estaba siendo marginado en la escuela y que el estrés lo hizo actuar así. Prometió que no volvería a suceder y me rogó que no le contara a mis padres o hermano. Nunca volvió a golpearme después de eso, pero el daño que infligió fue como un corte lento y doloroso, haciendo la vida insoportable. Puedo decir que gran parte fue autoinfligido. Si solo hubiera resistido desde el principio o buscado el apoyo de mis padres y hermano, Luis y su madre no se habrían atrevido a tratarme de esa manera. Capítulo 6. Viendo que estaba distraída con los palillos en la mano, mi madre me dio un toque. ¿En qué piensas? Víctor te ayudó mucho. ¿Por qué no le sirves algo de comida? Víctor se rascó la cabeza. Tía, no fue nada. Solo hice lo correcto. Cualquiera habría reaccionado ante tal injusticia. Mi madre me lanzó una mirada de reojo. Eso no es necesariamente cierto. De lo contrario, ¿cómo explicas lo que pasó? Algunas personas son ciegas y no pueden distinguir entre buenas y malas. Veamos si aprende la lección esta vez. Mi madre estaba siendo sarcástica, pero tenía razón. Y todo lo que pude hacer fue bajar la cabeza avergonzada. En mi vida pasada, a mi madre no le gustaban Luis y su madre, diciendo que eran pretenciosamente virtuosos pero podridos por dentro, e insistió en que me casara con Víctor, el carnicero que heredaría el negocio de su padre. En ese entonces, pensé que mi madre estaba interesada en la pensión del padre de Víctor y los cupones de carne adicionales que recibía cada mes. Me negué obstinadamente, acusando a mi madre de venderme por gloria. Incluso rompí con mi familia para casarme con Luis porque mi madre escondió el registro familiar. Me mudé dramáticamente a su casa. Esa también fue la razón por la cual, no importa cuán mal me tratara mi suegra, no tenía cara para volver a casa. Más tarde, debido al traslado de trabajo de Luis, nos mudamos lejos de la granja colectiva, y nunca volví a casa. Una vez que nos mudamos, quedé completamente atrapada en la prisión que era la casa de Luis. Para evitar que gastara de más, Luis me daba dinero para la compra diaria y exigía que llevara una cuenta estricta. Cualquier discrepancia mínima llevaría a un interrogatorio prolongado por su parte. Una vez, incluso me regañó por gastar un poco más en verduras más frescas y comprar un par de naranjas agrias para darme un gusto. Solo sabes gastar dinero. ¿Sabes lo duro que trabajo para ganar este dinero? Podía usar la misma ropa durante 4 o 5 años sin necesidad de comprar nueva, y un par de zapatos solo cuando estaban desgastados. Sin embargo, Luis tenía tanta ropa que no cabía en nuestro armario,
y mantenía exactamente 2 pares de zapatos de cuero para todas las estaciones. En público, Luis era un profesor universitario apuesto y refinado, mientras que yo era la esposa que no podía mostrarse. Cuando los compañeros de nuestros hijos venían a visitar, me despreciaban y decían que era la empleada doméstica. Nadie sabía que yo también había sido excelente tanto en carácter como en aprendizaje, y había tenido oportunidades de ser una mujer profesional exitosa, pero lo había arrojado todo fácilmente, atrapada en una trampa llamada amor. Lo más angustiante fue no tener suficiente dinero ni siquiera para un boleto de autobús cuando mi madre estaba gravemente enferma. Cuando reuní el coraje para pedirle dinero a Luis, esto es lo que él dijo: no tienes ninguna familia, tu hogar está aquí ahora. Diana, recuérdalo. Eres parte de mi familia. Soy yo quien te proporciona sustento. No seas tan desagradecida. Fue entonces que no regresé a casa, rompiendo completamente el corazón de mi padre y mi hermano, llevándolos a cortar lazos conmigo. Más tarde, ni siquiera me informaron cuando mis padres murieron. Ese fue mi mayor remordimiento de mi vida pasada. Pensé que había sido completamente abandonada por mi familia hasta el día antes de mi renacimiento. Mientras limpiaba, encontré 2 cartas que habían caído de una grieta en el cajón, enviadas por mi hermano antes de que cada uno de nuestros padres muriera. Solo entonces supe que su último deseo era verme una última vez. Se preocuparon por mi bienestar hasta su muerte. Sin embargo, debido a mi maldito orgullo, nunca me comuniqué con ellos. Las lágrimas cayeron involuntariamente mientras recordaba esto. Oye, ¿por qué es esta niña tan sensible? Al verme llorar, mi madre pensó que había tocado un punto doloroso y se apresuró a tomar un pañuelo para secarme las lágrimas. No pude contenerme más y la abracé fuertemente. Mamá, no me voy a casar en esta vida. Quiero quedarme contigo y con papá para siempre. Niña tonta, ¿qué tonterías estás diciendo? No hagas un espectáculo. Mi madre no sabía, pero esas eran realmente las palabras de mi corazón. Capítulo 7. Trabajar en la fábrica textil era ajetreado pero gratificante. Luis me buscó varias veces, pero cada vez mi hermano lo echaba. Mi hermano le amenazó que si alguna vez me acosaba de nuevo, le golpearía cada vez que lo viera. Después de eso, no lo vi durante mucho tiempo. Pensé en vengarme, pero me di cuenta de que el propósito de vivir esta vida de nuevo no era buscar venganza contra un canalla, sino rejuvenecerme y llevar una vida mejor. No quería desperdiciar esta preciosa oportunidad albergando odio hacia un hombre sin valor. En cambio, debería concentrarme en mejorarme a mí misma y apreciar a la familia que me ama. Durante el día trabajaba y por las noches, me inscribí en una escuela nocturna para estudiar contabilidad. Basándome en mis experiencias en mi vida pasada, sabía que depender solo de una fuente de ingresos no era sostenible, así que necesitaba allanar mi propio camino desde temprano. Para mi sorpresa, me encontré con Víctor en el aula el primer día de clases. Pensé que me había seguido, lo que me molestó un poco. Saqué a Víctor del aula y le dije que no había posibilidad de nada entre nosotros. Resultó que él se había inscrito incluso antes que yo y ya había estado asistiendo a clases durante una semana. Estaba tan avergonzada que deseaba desaparecer en el suelo. Nunca me había dado cuenta, pero Víctor era en realidad muy inteligente. Aprendía rápido, podía pensar críticamente y hacía conexiones que me hacían sentir inferior. Después de clase, Víctor se desvió de su camino para acompañarme a casa. Una cosa llevó a la otra, y gradualmente llegamos a conocernos mejor. Solo entonces supe que él estaba 3 grados por delante de mí y había sido compañero de clase de Luis. Víctor estaba destinado a ir a la universidad, pero su padre murió en el año de sus exámenes de ingreso a la universidad. Si no tomaba el oficio de carnicero, no habría habido dinero para el tratamiento médico de su madre, así que renunció a sus aspiraciones universitarias para continuar el negocio de su padre. Aunque su madre falleció 2 años después, él no tenía arrepentimientos. Creía que la vida se trataba de los caminos que tomamos, y aunque no tuviera un título universitario, estaba decidido a vivir bien. Compartió sus planes para el futuro conmigo, sus ojos brillantes y esperanzados en la noche. Al final, todavía aparté la cabeza. Mi matrimonio anterior había dejado una profunda cicatriz, y no quería estar confinada por otra persona de nuevo. Quería un futuro propio. Capítulo 8. El tiempo vuela cuando la vida está llena. Luis se iba a casar con Amelia. No es sorprendente. Debido a esta conexión, finalmente aseguró su posición oficial como profesor. El día de su boda, su madre charlaba deliberadamente en voz alta con los familiares en el patio. No saben, mi nueva nuera es conocida como la belleza de la 11ª Brigada, mucho más bonita que algunas campesinas, no como algunas personas, siempre usando cupones de comida subrepticiamente para ganarse a nuestro Luis, lo cual nunca nos importó. No lo creerían, pero algunas chicas jóvenes de hoy en día comienzan a enredarse con chicos muy temprano. ¿En qué estás pensando?
mientras la madre de Luis charlaba felizmente. Le echaron un cubo de agua para fregar, gritando mientras saltaba con hojas de vegetales podridos en su cabeza, y gritó que iba a enfrentarse a mi madre. Mi madre no era alguien con quien meterse. Incluso cuando era más joven, no dudaba en enfrentarse a un hombre. Agarró un palo junto a la puerta y salió corriendo antes de que pudieran llegar a nuestra casa. Preocupada porque mi madre estuviera en desventaja, agarré un puñado de caramelos para el niño vecino, Doge, para que rápidamente fuera a buscar a mi padre y a mi hermano. Luego cogí una escoba y seguí. Al entrar en la casa de Luis, vi a mi madre balanceando un palo en su patio como un torbellino, con un grupo de mujeres mayores y chicas jóvenes que no se atrevían a acercarse. Te enseñaré a correr la boca. Te enseñaré a esparcir mentiras y arruinar la reputación de mi hija. Mira cómo te mato a golpes, bruja vieja. Te romperé la boca. Mientras maldecía, mi madre perseguía a la madre de Luis con el palo. Me di cuenta de inmediato de que mi madre realmente no tenía la intención de golpear a nadie. Estaba intencionalmente destrozando cosas en su casa para desahogar su ira. Justo cuando mi madre estaba causando estragos, llegó el cortejo nupcial, y tanto mi padre como mi hermano llegaron al mismo tiempo. Capítulo 9. Mi hermano, armado con una pala, saltó del tractor con algunos de sus amigos y corrió hacia mi madre y hacia mí. ¿Están bien? Al ver esto, la madre de Luis inmediatamente se sentó en el suelo y comenzó a gritar, sin corazón, porque su padre tuvo que morir tan pronto, dejándonos ser acosados por esta gente. Mi madre, que se había calmado, se enfureció tanto que comenzó a saltar. Deberías tener conciencia. En aquel entonces, cuando tu esposo robó grano del equipo de producción, si no fuera por mi familia que suplicó en su nombre, ni siquiera habrías tenido la oportunidad de tener un hijo. Cuando mi madre sacó a relucir los viejos pecados del padre de Luis, Luis ayudó a su madre a levantarse y nos miró furiosamente. Diana, ya habíamos resuelto nuestros problemas. Fuiste tú quien traicionó nuestra confianza primero. Sabías que era el día de mi boda y aún así trajiste gente aquí para crear problemas. ¿Qué quieres realmente? Estas palabras provocaron mi propia ira. Aunque inicialmente había intentado calmar a mi madre, regresé a nuestra casa y saqué varios pagarés de una caja de metal debajo de la cama, arrojándolos a la cara de Luis. Mira bien, estos son pagarés que tú mismo escribiste. Si quieres saldar esto, devuélveme los cupones de comida y carne que me pediste prestados durante los últimos años. Cuando Luis estaba en la universidad, secretamente usé los cupones de comida de nuestra casa para apoyarlo. Él tenía un fuerte sentido del orgullo en ese entonces e insistió en escribir pagarés, que conservé como un dulce recuerdo de nuestra relación. Tú, Luis, me señaló, temblando, sin poder hablar. Nunca esperó que yo aún tuviera esos documentos. Él había escrito esos pagarés por orgullo y nunca realmente tuvo la intención de pagarlos. Alcé la cabeza. Mis padres dijeron que era raro para nosotros producir un estudiante universitario. Y dado las circunstancias de tu familia, me pidieron que te ayudara como una amiga. ¿Quién iba a saber que estaba ayudando a un lobo ingrato? Aprovechando la multitud reunida para hoy, expuse en voz alta cómo Luis y el director conspiraron para robar mi lugar en la fábrica textil. Al ver a la gente señalando y murmurando hacia ellos, su madre no pudo quedarse quieta. Tonterías. ¿Tu familia tan bondadosa? Solo vieron el potencial de mi hijo y enviaron a tu hija a aferrarse a él. Con tu hija basura. Mientras ella lanzaba más insultos hacia mí, mi madre la agarró y le dio 2 bofetadas. Y ambas comenzaron a luchar físicamente frente a todos. Luis y sus parientes trataron de intervenir, pero mi padre, mi hermano y sus amigos los retuvieron, dejándolos impotentes. La mayoría de su lado consistía en ancianos y mujeres, con solo Luis como hombre. Frente a un grupo de hombres fuertes de la fábrica mecánica, retrocedió de inmediato, solo pudiendo observar cómo su madre recibía una paliza unilateral de mi madre. Solo cuando vi que mi madre casi había desahogado su ira, la separé. La madre de Luis finalmente se intimidó, se escondió detrás de Luis y no dijo más. Luis me miró con una expresión compleja. Diana, ¿realmente tenía que llegar a esto entre nosotros? Recogí los pagarés esparcidos en el suelo, cruciales para reclamar lo que se debía, y no podían perderse. Nuestra relación antes era puramente la de vecinos. Diana es un nombre que mi familia y amigos usan para referirse a mí. Tú no tienes ese privilegio, incluso como profesor, aunque no permanente. Las condiciones de Luis eran mejores que las de un trabajador regular. Si realmente quisiera pagar, no sería difícil. Nuestras 2 familias así se enfrentaron justo en la entrada del patio. Pobre novia Amelia, sentada incómodamente en el tractor destinado a buscar a la novia, ignorada por todos. El líder local llegó y frunció el ceño al ver la escena. Ambas familias fueron metafóricamente azotadas, y el asunto se consideró resuelto. Por respeto al líder local, mi familia no persiguió el asunto más allá. Capítulo 10.
para agradecer a los compañeros de mi padre y de mi hermano por ayuda. Mi madre generosamente utilizó todos nuestros cupones de carne para que yo los cambiara por platos de carne y carnes adobadas. Y también mató la gallina ponedora que teníamos en casa para servirles. El ambiente en el banquete de boda del vecino era un poco extraño debido al alboroto anterior. En contraste, nuestro lado estaba animado con los sonidos de beber y jugar juegos, incluso más animado que al lado, aunque la madre de Luis estaba hirviendo de odio. No se atrevió a decir nada más. Luis intercambió una pila de cupones de comida de mi mano por esos pagarés. Diana, de ahora en adelante, cada quien por su camino. No podría estar más feliz de no tener nada que ver con él en esta vida y me fui directamente a casa con los cupones de comida. Capítulo 11. Esa noche, me despertó el sonido de cosas rompiéndose. Resultó que la nueva novia del vecino, Amelia, estaba discutiendo con su suegra. De la conversación, parecía que apenas 3 días después de casarse, la madre de Luis estaba exigiendo que Amelia recuperara los 50 yuanes y 10 kilogramos de cupones de comida dados como dote de sus padres. La razón era absurda, porque Luis había devuelto los cupones de comida que había pedido prestados durante sus días de escuela. Amelia, luciendo dócil pero no dispuesta a dejarse pisotear, había comenzado a discutir con su suegra, quien en un arrebato de ira, incluso rompió un jarrón que Amelia había traído como parte de su dote. Al igual que en mi vida pasada, toda la escena involucraba solo a las dos mujeres discutiendo, con Luis por ningún lado. A la mañana siguiente, cuando salía para el trabajo, me encontré con Amelia, que tenía los ojos rojos. Le asentí con la cabeza y estaba a punto de ir en bicicleta a la fábrica cuando Amelia me detuvo. Ella había estado esperando en la puerta específicamente para disculparse conmigo. Me explicó que no había estado al tanto del desacuerdo sobre la transferencia del puesto en la fábrica. Luis y el director le habían dicho que yo había renunciado voluntariamente. De lo contrario, las cosas no habrían resultado de esa manera. El arrepentimiento estaba escrito por todo su delicado rostro, pero era demasiado tarde para cambiar algo. Acepté su disculpa, independientemente de su sinceridad. Ella había recibido una bofetada mía ese día, y yo había conservado mi trabajo. Antes de irme, le recordé que protegiera lo que era suyo. Capítulo 12. Tan pronto como crucé las puertas de la fábrica, noté que algo estaba mal. La gente me miraba de forma extraña, y algunos incluso murmuraban frente a mí. Después de cambiarme a mi ropa de trabajo y entrar al taller, mi compañera de trabajo Ava, con quien generalmente tengo buena relación, se me acercó de manera misteriosa. Diana, si no te sientes bien, deberías pedirle el día libre al jefe de equipo. Yo puedo cubrir tu turno. Estaba desconcertada. No me siento mal. Ava era escéptica. ¿En serio? Tu prometido acaba de casarse con otra persona. ¿Y aún tienes ánimos para trabajar? No tengo ningún prometido. No difundas rumores. Pensando en las miradas extrañas que recibí al entrar, sentí que tenía algo que ver con este supuesto prometido. Agarré a Ava mientras intentaba alejarse, insistiendo en que me explicara lo que estaba sucediendo. Ava y yo trabajábamos lado a lado en las mismas máquinas y a menudo comíamos juntas. Nos llevábamos bien. Viendo mi confusión genuina, compartió lo que sabía. Aparentemente, alguien había estado esparciendo rumores sobre mí en la fábrica, diciendo que llevaba una vida privada desordenada, con 2 hombres a la vez, y embarazada sin saber quién era el padre, ahora que mi supuesto prometido se había casado con otra persona. Al oír esto, me enfurecí. Apagué mi máquina y me dirigí directamente al taller vecino. Apagué la máquina de Sandra y le jalé el cabello fuertemente hacia un lado. Vamos. Nos dirigimos a la oficina del director de la fábrica. El cabello de Sandra dolía por mi agarre, y ella gritó de dolor. Diana, ¿qué estás haciendo? Suéltame. La arrojé al suelo con un fuerte movimiento de mi brazo. Dime, ¿por qué estás esparciendo rumores sobre mí en la fábrica? Sandra evitó mi mirada. Si eres inocente, no deberías temer a las sombras. ¿Quién dijo que yo estaba esparciendo rumores sobre ti? Al ver su desafío, volví a agarrar su cabello y comencé a arrastrarla hacia la oficina del director. Varios compañeros de taller de Sandra intervinieron para detenerme. ¿Qué estás haciendo? Suéltala. Está bien. Solo díganme quién la puso a esparcir estos rumores en la fábrica, y no la molestaré más. Iré tras esa persona. Ellos no me hicieron caso, tratando de superarme en número para liberar a Sandra. Pero yo me aferré desesperadamente al cabello de Sandra, concentrándome únicamente en ella. Finalmente, incapaz de soportarlo más, Sandra se quebró y aceptó ir al director de la fábrica. Capítulo 13. Tan pronto como entré en la oficina del director de la fábrica, me precipité hacia el alféizar de la ventana y me senté allí, gritando, no puedo vivir así, mejor déjenme morir. El director de la fábrica y el jefe del taller se apresuraron a detenerme. Les advierto, no se acerquen, o saltaré.
En mi vida pasada, mi principio era evitar conflictos y simplemente aguantar lo que viniera. Pero, como dice el refrán, sobre la palabra aguantar se esconde un cuchillo, y al final me costó la vida. Ahora que he tenido una segunda oportunidad, me rehúso a aguantar más. Como dice el proverbio, el niño que llora recibe leche. Sandra, que planeaba quejarse de mí al director de la fábrica después de que le arranqué un trozo de cabello y le arañé el cuello, se quedó atónita. En ese momento, nadie le prestaba atención. Todos estaban centrados en mí. Compañera Diana, si tienes alguna petición, háblalo con calma. ¿Qué sentido tiene armar un escándalo? El jefe del taller fue el primero en intentar persuadirme. El director de la fábrica le siguió. ¿Hay algo que te preocupe? Dilo, y me aseguraré de que se haga justicia. Inmediatamente les conté sobre los rumores que se estaban esparciendo en la fábrica, con lágrimas corriendo por mi cara. Articulé claramente mi relación con Luis, como Luis y el director intentaron robar mi puesto en la fábrica, y como Sandra y otros habían esparcido rumores sobre mí. Director, usted sabe, la reputación de una mujer es su vida. Soy una chica soltera siendo calumniada de esta manera. Me están empujando a la muerte. Luego balanceé una pierna fuera de la ventana. Ahora seguiré los pasos de Doe, y veremos si nieva en agosto después de mi muerte. Instantáneamente, 2 personas se precipitaron y me retiraron del alféizar de la ventana. Capítulo 14. Me senté en la oficina del director de la fábrica, sollozando en voz baja mientras él interrogaba a Sandra y a algunos otros que habían iniciado los rumores. Bajo la presión del director, Sandra finalmente se quebró y nombró a alguien. Paul. Yo conocía a esa persona. Un sinvergüenza bien conocido en la fábrica. No tenía ningún problema con él. ¿Por qué me atacaría? No importa cuánto más presionaron. Sandra mantuvo su versión de que Paul fue quien le dijo todo. El director llamó a Paul para preguntarle por qué lo hizo. Con un aire desvergonzado, dijo que encontraba molesto mi aparente rectitud, y terminó con solo una amonestación menor. Sospechaba que el director estaba involucrado en esto, pero no había nada que pudiera hacer en ese momento, excepto ser más cautelosa en el futuro. Sin embargo, lo subestimé. Después del trabajo, fui a la escuela nocturna como de costumbre. Debido a los rumores, rechacé la oferta de Víctor de llevarme a casa. Aquí, las noches de verano son largas y no oscurece completamente hasta después de las 9. El camino a casa desde la escuela nocturna es por una carretera principal, frecuentemente transitada por coches, por lo que no percibía ningún peligro. Inesperadamente, mientras pasaba en bicicleta por un campo de algodón, una sombra saltó repentinamente de los árboles rompevientos al lado del camino y tiró de mi bicicleta, haciendo que me cayera al suelo. Antes de que pudiera reaccionar, alguien me agarró por detrás del cuello y me arrastró hacia el bosque. La sensación de asfixia avanzaba como una marea. No estaba lista para morir. Había muchas cosas que aún no había hecho en esta vida, pero el atacante estaba decidido, y mi conciencia comenzó a desvanecerse. Capítulo 15. Diana. Diana. ¿Quién me llama? En la oscuridad, de repente vi unas de luz. Corrí hacia el lugar de donde provenía la luz. Al abrir los ojos, me encontré acostada en una cama de hospital, con mi madre abrazándome y llorando. Por fin despertaste. Casi matas de un susto a tus padres. Resultó que Víctor me había salvado. Después de que rechacé su ayuda anoche, él todavía me había seguido discretamente desde la distancia, planeando irse solo después de que llegara a casa sana y salva. Fue porque él estaba preocupado por estar demasiado cerca y ser descubierto por mí que para cuando llegó a mí, yo ya había perdido el conocimiento, habiendo escapado de la muerte por poco. Estaba profundamente conmovida. Paul fue quien me atacó. Cuando Víctor se dio cuenta de que algo andaba mal, el atacante ya había huido, y ahora la policía lo estaba buscando, pero no podía entender por qué Paul querría matarme. ¿Fue por la reprimenda que recibió durante el día? Por lo que sabía, recibir acciones disciplinarias no era nada nuevo para él, dado que tenía la intención de matarme. Debía haber algo que yo no sabía que hacía que él o alguien detrás de él quisieran verme muerta. El área alrededor de la brigada está rodeada por desierto y tierras baldías, y la policía solo necesitaba vigilar unos pocos caminos clave para atrapar a cualquiera. Curiosamente, había pasado una semana y Paul no había sido capturado. Sin la preparación adecuada, cualquiera que entrara en el desierto o la tierra baldía probablemente enfrentaría un destino sombrío, por lo que sospechaba que Paul probablemente estaba siendo escondido por alguien. Capítulo 16. Después de unos días de descanso, a pesar de las objeciones de mis padres, insistí en regresar al trabajo en la fábrica. Una vez dentro, noté que la gente señalaba y susurraba sobre mí. Los ignoré a todos. Así es el mundo. Cada vez que sucede algo, si una mujer está involucrada, independientemente de si es la víctima, es de quien más se habla. Trabajé como de costumbre, y después de mi turno,
Le pedí a Ava que reuniera a la gente para el ensayo de danza. El próximo mes, los líderes de nuestra institución tenían programado visitar nuestra fábrica, y había organizado a algunas trabajadoras para ensayar una danza titulada Las mujeres pueden sostener la mitad del cielo. Habíamos estado practicando intermitentemente durante una semana y casi estábamos listas. Inesperadamente, de las 12 personas que inicialmente habían accedido, incluyéndome a mí y a Ava, solo 8 aparecieron. Ahora, todos estaban esparciendo que yo había estado involucrada con Paul. Unas trabajadoras, creyendo las palabras de Sandra, pensaron que estar asociadas conmigo mancharía su reputación y dificultaría que se casaran. Sandra claramente no había aprendido su lección. Inmediatamente fui a su taller para enfrentarla. Desde la distancia, la vi charlando animadamente con varias trabajadoras, 2 de las cuales habían acordado previamente participar en la danza. Cuando me vieron acercarme, rápidamente le hicieron señas a Sandra para que dejara de hablar. Los ojos de Sandra destellaron con miedo, pero pronto se enderezó. ¿Qué pasa? Todo ha sucedido. ¿Y ahora quieres silenciar a la gente? Si me preguntas, algunas personas simplemente carecen de autoconciencia. Están arruinadas pero aún no saben mantener un perfil bajo, solo luciéndose. No me molesté en ser amable. La saqué de su silla, pisándole la cara mientras lo hacía. Dime, ¿estás confabulada con Paul? Aún no lo han capturado. ¿Está escondido en tu casa? Sandra, a punto de lanzar más insultos, se alarmó ante mi acusación. No digas tonterías. No tengo nada que ver con Paul. Le pisé la cara fuertemente varias veces, haciéndola gritar de dolor. La última vez, coludiste con Paul para esparcir rumores y causar problemas. Ahora, él ha intentado asesinato y está prófugo. Y aquí estás, ensuciando mi nombre en la fábrica nuevamente. ¿Y te atreves a decir que no estás involucrada? Hoy, te llevaré a la estación de policía para un interrogatorio adecuado. En esta era, un incidente menor podría llevar a un castigo severo, mucho menos un intento de asesinato. Sandra se alarmó ante la mención de la estación de policía. Estar implicada en un caso de asesinato podría arruinarla, incluso si era inocente. El interrogatorio solo podría ser brutal, sin mencionar el estigma para una mujer, afectando sus perspectivas de matrimonio. No me lleves a la estación de policía. Fue el director quien me dijo que dijera esas cosas. No tiene nada que ver conmigo. Después de un intenso interrogatorio, Sandra ya no se contuvo, confesando que el director le había instruido que dañara mi reputación en la fábrica. Al ver que no podía sacar nada más de ella, finalmente la dejé ir. Las otras trabajadoras me miraban con una mezcla de miedo y respeto. Nadie se atrevía a irse sin mi permiso. Aproveché la oportunidad para aclarar que Paul había intentado matar, no violar como ellas habían supuesto. Si ellas lo creían o no, era asunto suyo. La situación es esta. Si vuelvo a oír a alguien chismorreando en la fábrica, la llevaré a la estación de policía, diciendo que es cómplice de Paul. Después de dejar ir a Sandra y a las demás, rechacé que las 4 mujeres que se habían retirado continuaran ensayando. Capítulo 17. El director era un empleado veterano de la fábrica, presente desde su fundación junto con el subdirector. No importa cuánto amenacé o tenté a Sandra, ella no estaba dispuesta a ayudarme a testificar contra el director, así que tuve que dejarlo pasar. Afortunadamente, la autoridad que demostré ese día funcionó. Nadie se atrevió a enfrentarme directamente en los días siguientes. En cuanto a lo que decían a mis espaldas, no me importaba. Los líderes de nuestra institución llegaron como estaba previsto, y nuestra actuación de «Las mujeres pueden sostener medio cielo», alineada con los pensamientos del presidente Mao, recibió elogios unánimes. Una de las oficiales me elogió mucho y sugirió que actuáramos en la gala de Año Nuevo de la institución, por haberle dado prestigio a la fábrica. Fui promovida excepcionalmente a líder de equipo. Al final del año, debido a que mi equipo de producción tuvo la tasa de accidentes más baja y una alta calidad de producción, fui reconocida como una persona avanzada. El director, que usualmente no se destacaba, esta vez salió a la luz, alegando que no había estado en la fábrica el tiempo suficiente para calificar para tal reconocimiento. Algunos de los trabajadores más antiguos también salieron y protestaron colectivamente en la puerta de la oficina del director, diciendo que era injusto, porque Diana, que solo ha estado aquí medio año, llega a ser tanto líder de equipo como una persona avanzada, solo porque llevó a unas mujeres al escenario y giró y cantó unas líneas. Eso es demasiado infantil. Director, ¿no habrá sido hechizado por esta joven? Diana es bastante dura. Director, quizás no puedas manejarlo. Al escuchar cada vez más improperios del grupo afuera, el director salió de su oficina, exigiendo airadamente: ¿quién acaba de decir eso? Ahora también están esparciendo rumores sobre mí. Director, ¿así es como manejas el ambiente de la fábrica?
señalado por el director. El director no tuvo más remedio que adelantarse, aunque su rostro mostraba desafío. ¿Qué tiene de malo lo que dijeron? Diana, una recién llegada de solo medio año, apenas sabe cómo operar las máquinas. ¿Por qué debería llevarse todos los beneficios? Viendo al viejo zorro listo para enfrentarme directamente, sonreí con sarcasmo y di un paso al frente. ¿Por qué? Puedo ser líder de equipo porque mis habilidades son sólidas. No había terminado de hablar cuando un grupo de obreros empezó a burlarse. ¿Qué tipo de habilidades tienes? Seguro que son de cama. Ay, ¿por qué me pegaste? Clavé mi mirada en el hombre al que acababa de golpear con mi zapato. No solo te golpeé, también voy a denunciarte a la comisaría por difamación y por afectar la unidad de producción en la fábrica. Difamar quizás no sonaba tan grave, pero en esta época, cualquier cosa que afectara la unidad del trabajo era un delito importante. El hombre refunfuñó un poco, pero no volvió a decir nada. Subí la voz para que todos pudieran oírme. Aunque llevo solo 6 meses aquí, puedo decir con confianza que nadie en esta fábrica entiende estas máquinas mejor que yo. La tela que produzco es de mejor calidad y en mayor cantidad. Por eso, estoy calificada para ser la líder del grupo. En segundo lugar, he desarrollado un método para mejorar la eficiencia de producción. Mi grupo lo ha estado probando este último mes con excelentes resultados. El gerente de la fábrica tiene la intención de implementarlo en toda la planta, y por eso me otorgaron el título de trabajadora destacada. El supervisor y sus secuaces no se lo creyeron. ¿Tú? Sí, yo. Si no lo creen, podemos hacer una competencia ahora mismo. No soy como algunos que solo saben difamar y manchar la reputación de los demás para intentar destacar. Le dirigí una mirada significativa al supervisor mientras decía esto, con el gerente de la fábrica claramente apoyándome y el desafío planteado. La cara del supervisor se ensombreció mientras hablaba con sus hombres. Finalmente, 3 de ellos se ofrecieron para competir. Yo elegí a Ava y Misty, ambas miembros de mi equipo. La mayoría de los obreros eran perezosos y propensos a hacer lo mínimo necesario. Los que estaban allí hoy eran conocidos por causar problemas en la fábrica, pero no representaban ningún desafío para mí. Capítulo 18. Las trabajadoras de la fábrica siempre han sido un grupo vulnerable. Por un lado, necesitan trabajar arduamente para ganar sus salarios y asegurar su posición en casa, para evitar ser etiquetadas como holgazanas. Por otro lado, deben cuidar a los ancianos, los niños y sus esposos, todo por una reputación de virtud. Aquí, la reputación de una mujer es su segunda vida. Ellas manejan cuidadosamente su reputación, porque una sola mancha puede arruinarlas. Los hombres, por otro lado, están en alto con el poder de juzgar la reputación de una mujer, incluso si ellos mismos son sinvergüenzas con una reputación tan mala como la de un perro. Por eso el director repetidamente apuntó a mi reputación, sabiendo que si fuera cualquier otra chica de mi edad, terminaría casándose con alguien que la maltrata o tomaría su propia vida en desesperación. Esta fue la primera vez que las mujeres se enfrentaron directamente a los hombres en la fábrica. Incluso las mujeres que eran neutrales no podían ocultar su emoción. Desde el día en que nacieron, se les consideró inferiores a los hombres y se les encadenó con el deber de servir a sus hijos y esposos de por vida. Nunca entendieron realmente en qué fallaban, simplemente siguiendo la corriente, sus vidas arregladas por las palabras y tradiciones de otros. Aunque había bastantes hombres que realmente trabajaban duro, en comparación con los procedimientos estandarizados que desarrollé basados en décadas de experiencia en líneas de producción, su eficiencia era significativamente menor debido a su hábito de trabajar de manera desordenada. Un trabajador masculino, al ver que nuestra velocidad superaba con creces la de ellos, se puso nervioso y casi atrapó sus dedos en la máquina, casi causando un accidente grave. El resultado, por supuesto, fue que ganamos. El director y otros naturalmente tenían poco que decir. Después de este incidente, las trabajadoras me consideraron sutilmente como su líder, acudiendo a mí para consejos sobre diversos asuntos. Al final del año, cuando el director de la fábrica hizo un informe en la institución, mi conjunto propuesto de procedimientos para reducir lesiones laborales y mejorar la eficiencia del trabajo recibió grandes elogios, y los líderes de la institución solicitaron que se implementara en toda la división. De repente me convertí en una figura muy buscada en la división. Capítulo 19. Luis, quien hacía tiempo que no se presentaba ante mí, me detuvo al borde del campo. Diana, me arrepiento. Mirando el rostro apuesto frente a mí, pensé que sería más agradable si tuviera otra marca de bofetada. Desafortunadamente, como a menudo había estado al final de mis golpes, Luis ahora mantenía una distancia cuidadosa de mí. Levanté la vista hacia él. Por favor, considera tu estatus. Ahora eres un hombre casado. Un destello de dolor cruzó los ojos de Luis mientras se tocaba el pecho y retrocedía un paso. Sí, ya estoy casado. No queriendo lidiar con este tonto, me hice a un lado, lista para irme, pero Luis agarró mi brazo.
sus ojos llenos de conflicto. Pero, ¿por qué sigo escuchando una voz dentro de mí que me dice que tú deberías haber sido mi esposa? Me solté de su mano y le advertí con severidad: no necesitas que te enseñe cómo ser un modelo a seguir, ¿verdad? Si esto sucede de nuevo, creo que puedes olvidarte de ser profesor. Desde la distancia, vi a Víctor corriendo hacia nosotros para protegerme detrás de él, hablando a Luis aún reacio. Escuché que tu madre se cayó en el campo. Mejor ve a verla. Mirando cómo Luis corría de vuelta a casa, recordé que en mi vida anterior, su madre se había paralizado por esta época. Ya se fue. ¿Por qué sigues mirando? La voz de Víctor, apenas disimulando sus celos, me hizo reír. Este chico, celoso por todo. Para ser honesta, si tenía sentimientos por Víctor, le admití que aún no estaba lista para casarme, y él dijo que esperaría por mí, hasta el día que estuviera lista. Capítulo 20. Con la madre de Luis paralizada, las discusiones al lado nunca cesaron, dominadas en cambio por los llantos reprimidos de una mujer. La que una vez fue la belleza de nuestra brigada se marchitó menos de un año después de su matrimonio. Recuerdo en mi vida anterior, Amelia me reemplazó en la fábrica textil. Con su impresionante belleza y los lazos familiares del director, rápidamente se convirtió en una figura prominente allí. A través de las conexiones del director, Amelia se casó con el hijo de un líder local. En aquel entonces, fui torturada por la madre de Luis, cayendo en depresión. Una vez le lamenté a Luis que si la posición en la fábrica no se le hubiera dado a Amelia, tal vez su madre no habría sido tan dura conmigo. Luis me gritó, llamándome delirante. Dijo que incluso sin el asunto de la posición en la fábrica, Amelia y yo éramos incomparables. En lugar de albergar esos pensamientos, debería concentrarme en cómo cuidar mejor a su madre, cumpliendo mis deberes como nuera. Fue entonces cuando supe que Luis alguna vez había albergado sentimientos por Amelia. Amelia era la belleza de nuestra clase, y muchos chicos secretamente la adoraban, pero nunca había sospechado de Luis entre ellos. Siempre pensé que él y yo éramos amigos de la infancia. Resultó que yo era solo su opción de respaldo. Ahora, una escena similar se desarrollaba al lado. Amelia se quejaba de que su suegra era inconsiderada y que Luis la menospreciaba. Pensaba que si también tuviera un trabajo, quizás no sería tan infravalorada en casa. La voz de Luis se escuchaba claramente desde el patio vecino. Con tus calificaciones, ¿quieres compararte con Diana? Incluso si tuvieras el puesto en la fábrica, ¿podrías convertirte en directora de taller en poco más de un año como lo hizo Diana? En lugar de soñar despierta con estas cosas, deberías pensar en cómo cuidar mejor a mi madre. ¿Crees que es fácil para mí trabajar duro afuera? ¿Y me molestas con estos asuntos todos los días? Creo que solo estás demasiado ociosa. Así, ya sea que un hombre se case con una rosa blanca o una rosa roja, desde el momento en que la reclama, el valor de una mujer parece desvanecerse. Si queda algún valor, no se considera propio de ella, sino como un accesorio para el hombre. En el matrimonio, a las mujeres les resulta difícil ser vistas como individuos independientes. Se convierten en la esposa de alguien, la madre de alguien, la nuera de alguien. Nunca simplemente ellas mismas. Capítulo 21. En la primavera del año siguiente, la brigada femenina de nuestra fábrica textil se convirtió en un modelo para la división, y yo fui honrada como la persona avanzada del año y modelo de trabajador por los líderes de la división. Debido a mi promoción activa de las reformas femeninas en nuestra fábrica, también fui nombrada directora del comité de mujeres de nuestra brigada. En mi primer día en el cargo, inicié la creación de una sala materno-infantil en la fábrica, permitiendo a las madres lactantes amamantar a sus hijos durante las horas de trabajo. En aquel tiempo, sin refrigeradores para almacenar la leche expresada, las madres que vivían cerca solo podían correr a casa durante los descansos para alimentar a sus hijos. Aquellas que vivían más lejos no tenían más remedio que expresar y desechar su leche cuando se volvía incómodo sostenerla. Anteriormente, las condiciones rudimentarias de la fábrica hacían que estas prácticas no solo fueran antihigiénicas sino también inconvenientes, atrayendo a menudo miradas inapropiadas de algunos trabajadores masculinos. Esta iniciativa recibió un entusiasta apoyo de las trabajadoras de la fábrica. Donde hay partidarios, hay detractores. El director lideró la crítica, acusándome de crear privilegios especiales. Lo desafié, diciendo que si podía traer a su nuera a la fábrica para amamantar bajo la mirada vigilante de estos hombres, cancelaría la sala materno-infantil. Al día siguiente, Luis vino a mí, diciendo que no sabía cómo comportarme y había ofendido gravemente al director. Le respondí que si el director podía morir por ser ofendido por mí, solo mostraba que era débil. Luis me llamó ingrata, diciendo que no me daba cuenta de lo fácil que podría ser asesinada por ofender a gente poderosa. Con el apoyo del director de la fábrica, también inicié una guardería. Esencialmente, era una expansión de la sala materno-infantil.
donde contratamos a 2 mujeres eficientes, limpias y amantes de los niños de la brigada para cuidar a los hijos de los trabajadores que aún no estaban en la escuela. Esto no solo benefició a las trabajadoras, sino que también ganó el apoyo de muchos trabajadores masculinos, dejando al director sin motivos para criticar. Capítulo 22. Justo cuando estaba comenzando a alinear el trabajo en la fábrica, mis deberes como directora de asuntos femeninos se volvieron cada vez más exigentes. En este momento, el país comenzó a promover la planificación familiar, y muchos estaban desesperados por tener un hijo varón, entregando en secreto o ahogando a las niñas recién nacidas o escondiéndose hasta que naciera el niño antes de regresar, fuera del trabajo. Junto con las oficiales de mujeres de la brigada, recorríamos informando a la gente que tener un niño o una niña es lo mismo. Sin embargo, debido a las arraigadas creencias de la vieja generación, fue un desafío cambiar sus puntos de vista. Solo unas pocas trabajadoras de la fábrica, muy influenciadas por mí, tomaron una postura firme. Una trabajadora, Camila, enfrentó conflictos en casa por insistir en no tener un segundo hijo después de dar a luz a una niña. Personalmente la visité varias veces para persuadir a su suegra. Entendí que Camila podía ser tan asertiva en parte porque era empleada de nuestra fábrica, lo que venía con buenos beneficios, dándole la confianza para mantener su posición en la casa de su suegra. Pero no todas las mujeres tuvieron tanta suerte. Decidí encontrar maneras de organizar trabajos para las mujeres de la brigada. Los trabajos en la fábrica eran limitados, y si alguien se iba, típicamente los reemplazaban miembros de su familia, dejando sin espacio para forasteros. En ese momento, la fábrica textil Red Art producía hilo y tela para suministrar a las fábricas de prendas en el sur. La ropa que comprábamos aquí se transportaba desde el sur, lo que añadía significativamente a los costos. A mi sugerencia, el director de la fábrica acordó establecer un proyecto piloto de confección. Contratamos a algunos sastres experimentados de la brigada. Usamos algunos diseños de moda del sur como muestras y reclutamos a algunas trabajadoras femeninas con experiencia en costura. Después de un mes de ensayo y error, se produjo el primer lote de camisas de la fábrica Red Art. Inicialmente, solo producimos a pequeña escala, vendiendo nuestras prendas en tiendas junto a las del sur. Gracias a su buena calidad y precios asequibles, nuestras camisas se vendieron rápidamente. Basándome en la experiencia de mi vida pasada, acuñé una marca para nuestras camisas, Yao Nian, en solo 2 años. Gracias a diseños de moda y precios competitivos, las prendas de la marca Yao Nian no solo se hicieron populares en toda nuestra brigada sino que se vendieron en todo el país. El director de la fábrica intentó varias veces promoverme a subdirectora, pero el subdirector actual y el jefe del departamento lo bloquearon, citando mi falta de experiencia. Capítulo 23. A medida que la fábrica de ropa se expandía, aproveché la oportunidad para lanzar un programa de capacitación de reinserción laboral para mujeres, ofreciendo a las mujeres que querían independizarse una oportunidad de trabajo. Muchas se inscribieron con entusiasmo, aunque algunas enfrentaron resistencia de hombres en casa que temían que las mujeres se volvieran demasiado capaces e incontrolables. En esos casos, visitaba personalmente cada hogar para persuadirlos uno por uno. Unirse al programa de capacitación no garantizaba empleo en la fábrica, solo las estudiantes destacadas serían contratadas. Sin embargo, aquellas que no conseguían empleo en la fábrica no perdían nada, al menos adquirían una habilidad para ganarse la vida. Un día, mientras me dirigía al trabajo, me encontré con Amelia regresando de los campos. Verla me dejó paralizada. La mujer que alguna vez fue vibrante parecía una década mayor que su edad real, con poco más de 20 años, una edad en la que debería estar floreciendo. Estaba envuelta en un aura de melancolía prematura. Me acerqué y le pregunté si estaba dispuesta a unirse al programa de capacitación de nuestra fábrica. Amelia me miró incrédula. ¿Me aceptarías? ¿Por qué no? Respondí. Mientras estés dispuesta a aprender diligentemente, te aceptaré. Asintió enérgicamente. Estoy dispuesta. Estoy dispuesta. La próxima tanda de nuevos estudiantes estaba programada para comenzar a principios del próximo mes. Después de acordar un horario para su inscripción, monté mi bicicleta y me dirigí a la fábrica. En el camino que solía tomar, junto a los campos de algodón, vi una canasta envuelta en tela floral, de la cual emanaban fuertes llantos. Dentro había una bebé de aproximadamente medio año de edad. No necesité mirar para saber que era una niña. Capítulo 24. Miré a mi alrededor. Los interminables campos de algodón estaban desiertos. Cogí a la bebé y me dirigí directamente a la fábrica, y en menos de medio día, todos allí sabían que había encontrado una infanta abandonada. Después de pedir medio día libre al director de la fábrica, llevé a la bebé a la estación de policía. La policía dijo que era poco probable que alguien la reclamara y me aconsejó que la mantuviera durante unos días. Si no se encontraban sus padres en una semana, tendría que ser enviada a un orfanato.
Llevé a la niña a casa, y mis padres se sobresaltaron, especialmente mi madre, que casi estaba llorando. Niña tonta, ¿por qué trajiste a la niña a casa? Sabía que mi madre estaba preocupada por mí, ya que una mujer soltera con un hijo fácilmente atraería comentarios. Además, los orfanatos no podían acoger a tantos niños. Casi era una regla que quien encontraba un niño terminaba quedándoselo. En ese momento, ya había tomado una decisión. Capítulo 25. Como era de esperar, una semana después, la estación de policía no pudo encontrar a los padres del niño, y el orfanato no pudo tomar a un niño tan pequeño. Así que la policía me pidió que lo mantuviera unos días más. Mi madre estaba molesta conmigo y no quería ayudar. Así que tuve que llevar al niño a la guardería de la fábrica todos los días y recogerlo después del trabajo. Pronto hubo rumores en la fábrica que afirmaban que el niño era mi hijo ilegítimo con un hombre al azar. Aunque el gerente de la fábrica no creía los rumores, aún habló conmigo sobre cómo si la situación del niño no se manejaba adecuadamente, podría impactar negativamente en mi carrera. Al mismo tiempo, el programa de capacitación para el reempleo de mujeres que organicé también encontró problemas. Algunos esposos de las estudiantes fueron a la escuela a causar un escándalo, alegando que las clases estaban perturbando a sus familias. Cada vez más estudiantes fueron obligadas a abandonar. Algunas de las trabajadoras que originalmente estaban cerca de mí también comenzaron a distanciarse, excepto unas pocas como Ava y Sandra que me trataban igual que antes. No me importaba todo eso. Fui a la estación de policía para preguntar sobre el proceso de adopción para el niño. Justo al regresar de la estación de policía, me encontré con Víctor en mi puerta, sosteniendo al niño y mirándolo. No sabía qué decir. Él realmente era un hombre muy bueno. No le importaba que raramente pasara tiempo con él debido al trabajo, ni le importaba que mi popularidad lo eclipsara o que no quisiera casarme y fuera objeto de chismes a mis espaldas. Él apoyaba todo lo que quería hacer, pero este niño, no sabía si él podría aceptarlo, así que no lo había buscado en estos últimos días. En esta vida, no quería ser coaccionada por nadie, ni quería coaccionar a nadie más. Al ver que yo estaba vacilante, Víctor caminó hacia mí sin saber qué hacer. Estás tan ocupada con el trabajo, y ahora tienes un niño a cargo. ¿Puedes manejarlo? Miré hacia abajo a la cara dormida y tranquila del niño. Incluso si no puedo manejarlo, tengo que cuidar de ella. No hay otra manera. Víctor miró hacia abajo a la pequeña cara del niño y sonrió. ¡Qué niña tan hermosa! Sus padres deben ser desalmados para dejarla. Al ver que él seguía hablando del tema, dije sin rodeos. Ya he tramitado los papeles de adopción. Ahora soy su madre. Un niño con madre debería tener un padre también. Así que yo seré su padre. Si está bien para ti, casémonos mañana. ¿Qué? Estaba atónita. Pensé que estaría molesto, que me preguntaría por qué no lo consulté antes de tomar una decisión, o que usaría los mismos argumentos que mis padres para cuestionarme de nuevo. Pero no lo hizo. Frente a la luz del sol, levanté la vista hacia los ojos de Víctor, que estaban llenos de sinceridad, sin un ápice de renuencia. Sonreí. Está bien, casémonos mañana. Capítulo 26. Cuando mis padres se enteraron de que iba a casarme con Víctor, se sintieron una mezcla de sorpresa, alegría y preocupación. Al ver que Víctor realmente amaba a la niña, se relajaron completamente y comenzaron alegremente a planificar la boda. Los padres de Víctor habían fallecido, así que él dejó los preparativos a mis padres y acordó cubrir los gastos. Ese día, nuestra primera hija también fue nombrada, Sofía. Esperaba que ella pudiera tener un nuevo comienzo y vivir la vida que quisiera. Después del registro de matrimonio, Víctor nos recogía del trabajo todos los días, cuidaba a la niña aún más atentamente que yo, ganándose elogios de las trabajadoras de la fábrica como un hombre bueno y raro. Con la niña bien establecida, comencé a ordenar los eventos recientes en la fábrica. Me di cuenta de que Amelia no se había registrado para las clases. Cuando fui a verla, la madre de Luis me regañó y me echó. Me encontré con Luis cuando volvía a casa del trabajo. Hablé con él sobre mi esperanza de que Amelia asistiera a la clase de capacitación, pero él se negó, usando la excusa de que nadie estaría allí para cuidar a su madre si Amelia se iba. Animada por mí, Amelia argumentó con valentía. Me inscribí en la clase nocturna, y tú ya estás en casa para entonces. ¿Cómo puede ser que no haya nadie para cuidarla? Al oír esto, el rostro de Luis se puso lívido de ira, pero debido a mi presencia, terminó sin decir nada, aunque claramente estaba en desacuerdo. Al irme, Amelia me dijo que se registraría el próximo mes, pase lo que pase. Comencé a visitar a otros estudiantes uno por uno. Con mi persuasión, algunos regresaron a la clase de capacitación, pero unos pocos obstinados no pudieron ser convencidos. No importa lo que dijera. Justo cuando estaba en un callejón sin salida, el gerente de la fábrica y yo fuimos denunciados. La acusación era malversación de activos estatales, un delito grave.
Todo nuestro trabajo en la fábrica fue inmediatamente detenido y temporalmente tomado por el subgerente y el capataz, en espera de una investigación por las autoridades de la división. Sin nada más que hacer, solo pude quedarme en casa con la niña, y nuestra boda planeada tuvo que ser pospuesta. Mis padres estaban tan preocupados que le salieron varios cabellos más grises. Capítulo 27. Después de aproximadamente una semana, llegaron las personas organizadas por la división. Tanto el gerente de la fábrica como yo fuimos llamados para ser interrogados individualmente. Fue entonces cuando supe que alguien me había acusado de aceptar sobornos a través de la ejecución de las clases de capacitación y de colaborar con el gerente de la fábrica para malversar activos estatales a través de la fábrica de ropa, involucrando una gran cantidad de dinero. Si se comprobaba, esto podría llevar a consecuencias severas, potencialmente incluso a ejecución. Las clases de reinserción laboral para mujeres eran gratuitas, y había designado a alguien para mantener y verificar las cuentas diariamente. Entregué todos los libros de contabilidad al equipo de investigación para que los revisaran. En cuanto a la acusación de malversación de activos estatales a través de la fábrica de ropa, era completamente infundada, y no temía a la investigación. Durante la investigación, para evitar conflictos de interés, no podía reunirme con el gerente de la fábrica, y no estaba seguro de cómo estaba él. El gerente de la fábrica había dedicado la mitad de su vida a la fábrica de textiles Corazón Rojo. Estaba cerca de retirarse y ahora enfrentaba un escándalo que amenazaba con manchar su carrera. Ahora que mi investigación era de conocimiento público, muchas personas se distanciaron deliberadamente de mí y de mi familia para evitar sospechas. Luis, a pesar de los agravios pasados, vino a verme, aunque su expresión era sincera. Habiendo estado casada con él durante décadas en mi vida anterior, podía ver a través de sus pequeños gestos. Siempre que Luis se emocionaba, su meñique derecho temblaba ligeramente. Verme caer en desgracia debe haberle complacido. Desafortunadamente para él, no encontró a una Diana derrotada. Al verme relajada y pasando tiempo con Víctor y nuestra hija, Luis parecía tener dificultades para expresar sus discursos preparados. Incómodamente dejó un recordatorio severo. Confiesa para obtener lenidad y espera un trato generoso de la organización, antes de que Víctor lo acompañara cortésmente a la salida. Capítulo 28. El equipo de investigación de la división no era numeroso, además de llamarnos ocasionalmente al viejo director de la fábrica y a mí para hacer algunas preguntas. Pasaban sus días revisando las cuentas en una pequeña oficina. Después de observar durante algunos días, el subdirector y el supervisor se relajaron y aprovecharon la oportunidad para reemplazar muchos puestos clave en la fábrica con su propia gente. Estas personas no hacían nada sustancial, pero tenían una arrogancia significativa, causando resentimiento entre el personal. Las trabajadoras, que habían disfrutado de ciertos derechos y respeto, no querían volver a sus viejas formas. Un mes después de que el equipo de investigación se fuera, Ava y algunas otras colegas cercanas vinieron a preguntar cuándo el viejo director de la fábrica y yo podríamos regresar. Dijeron que la fábrica se había vuelto caótica bajo la gestión del supervisor y su equipo, y todos nos extrañaban. Les di una palmadita en la mano y les pedí que fueran pacientes un poco más. Sin embargo, apenas una semana después, llegó otro grupo de la división. Este grupo era mucho más grande que el anterior y de inmediato tomó el control del subdirector, el supervisor y algunos otros personajes clave. Para cuando se dieron cuenta de que algo estaba mal, ya era demasiado tarde. En mi vida anterior, había oído hablar de un gran caso de corrupción en la fábrica textil Corazón Rojo. A través de mis interacciones con el director de la fábrica en esta vida, estaba convencido de que él nunca se involucraría en malversar activos estatales. Entonces, comencé una investigación secreta y, usando el conocimiento contable que había adquirido en la escuela nocturna, rápidamente descubrí que había 2 juegos de libros en la fábrica. El subdirector, aparentemente invisible, en complicidad con el supervisor, había estado usando contratos falsos para vender secretamente casi 100 toneladas de hilo de algodón a lo largo de los años. Me habían apuntado porque fui un poco demasiado cuidadoso al revisar en secreto la producción de la fábrica cada día. Dado que el director de la fábrica me favorecía y había recibido elogios de los líderes de la división, usé mi influencia establecida en la fábrica para atraer su atención, dejándoles pensar que era solo una joven hambrienta de reconocimiento y poder, por lo que se retiraron. En realidad, el director de la fábrica y yo estábamos organizando en secreto que se recopilaran pruebas de los crímenes del subdirector y otros. Pensaron que el equipo de investigación estaba allí por nosotros, pero ya habíamos entregado las pruebas que recopilamos a los superiores. De hecho, había 2 equipos de la división, uno enfocado abiertamente en nosotros como una distracción y también examinando a fondo los contratos y libros de la fábrica. El otro equipo estaba investigando la red de contrabando de hilo de algodón liderada por el subdirector, el cuerpo de Paul, que había sido difícil de atrapar.
fue encontrado en el sótano del supervisor. Debido a la evidencia abrumadora, el grupo, incluidos sus protectores de alto nivel, fue arrestado de un solo golpe. En esta vida, el viejo director de la fábrica no murió acusado injustamente. La fábrica textil Corazón Rojo tampoco sufrió pérdidas tempranas debido a la mala gestión del subdirector y el supervisor. Fui promovida excepcionalmente a subdirectora y, después de muchos años, naturalmente sucedí al viejo director de la fábrica como la primera directora de fábrica, anticipando los cambios del mercado. Planifiqué la red de ventas con anticipación y ajusté la estructura del producto según el desarrollo de la era, permitiendo que la fábrica textil Corazón Rojo y la fábrica de ropa sobrevivieran a las fluctuaciones del mercado y se convirtieran en una de las pocas fábricas textiles rentables continuamente en el país. En esta vida, no solo tuve éxito en mi carrera, sino que mi vida familiar también fue muy satisfactoria. Víctor y yo tuvimos un hijo además de Sofía, completando nuestra familia, con el cuidado de Víctor. Ambos niños sobresalieron en sus estudios y valientemente persiguieron las vidas que querían a medida que crecían. En tanto la vida como el logro personal, había logrado un renacimiento. Después de retirarme, Víctor y yo viajamos juntos por todo el mundo. Durante los momentos de ocio, jugando con mis nietos, pensé que para mí, esta vida ha sido, de hecho, cumplida. Capítulo 29. En cuanto a Luis, tras el escándalo del subdirector y el supervisor, también se destapó que él había aceptado dinero para alterar las calificaciones de los estudiantes. Él y el hijo del supervisor estaban coludidos, manipulando las calificaciones de los estudiantes, operando en las sombras para robar las oportunidades de ingreso de otros, arruinando la vida de muchos estudiantes prometedores. La persona que lo denunció fue su esposa, Amelia. Después de que llegó el equipo de investigación, Luis, embriagado por el éxito y el alcohol, habló sin querer de sus tratos con el hijo del supervisor. Amelia, sin saber cómo manejar la situación, me lo contó, y yo lo informé al equipo de investigación, lo que ayudó a resolver el caso. Al final, Luis fue condenado a cadena perpetua con suspensión de la ejecución. Su madre, incapaz de soportar la noticia, sufrió un derrame cerebral y falleció. Amelia ya se había divorciado de Luis antes de que estallara el escándalo y, gracias a su formación en el curso de reinserción laboral, logró entrar a trabajar en la fábrica de ropa con resultados sobresalientes. La que fue la flor de la clase se convirtió en la flor de la fábrica. En el trabajo, descubrí que tenía un talento natural para el diseño de moda, y con intención de desarrollar sus habilidades, la envié a ciudades costeras para estudiar y perfeccionar su arte, convirtiéndose eventualmente en la diseñadora jefe de nuestra fábrica. Liberada de las cadenas del matrimonio, también experimentó un renacimiento.